Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video para seguir trayéndoles las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy les traemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. La historia de amor y desamor entre Demet Özdemir y Kerem Bürsin ha sido una de las más comentadas en los últimos meses, pero ahora hay un nuevo giro inesperado en esta trama. Y tiene que ver con nada más y nada menos que Can Yaman. Fuentes cercanas aseguran que Can Yaman, quien en el pasado tuvo una relación con Demet Özdemir, ha decidido dar un paso adelante y tratar de enmendar los errores del pasado. Según informaciones filtradas recientemente, Can le envió un mensaje a Demet, confesando que se siente arrepentido y que quiere tener una conversación sincera con ella. Pero lo que aún mantiene a todos en suspenso es la respuesta de Demet, que hasta ahora sigue siendo un misterio. Se dice que en el mensaje, Can Yaman le escribió: Demet, sé que el pasado no se puede cambiar, pero quiero decirte que me equivoqué. Me he dado cuenta de muchas cosas y quiero pedirte perdón. Si alguna vez estás dispuesta a hablar, aquí estaré esperándote. Estas palabras han dejado a todos los seguidores en shock. Nadie esperaba que Can Yaman, quien se ha mantenido al margen de los rumores, tomara la iniciativa de reabrir esta historia. Aunque ambos estuvieron muy involucrados en el pasado, sus caminos tomaron direcciones diferentes cuando su relación terminó, y muchos pensaron que el capítulo entre ellos ya estaba cerrado definitivamente. Sin embargo, la sinceridad y la vulnerabilidad mostradas por Can han generado una mezcla de emociones entre sus seguidores y la prensa del espectáculo. Es interesante notar cómo, a pesar de que la relación de Can Yaman y Demet Özdemir terminó hace un tiempo, las repercusiones de su historia de amor siguen siendo un tema candente para el público. Ambos actores han seguido con sus vidas y carreras, con Demet enfocándose en nuevos proyectos y Can manteniendo su perfil internacional. A pesar de esta aparente separación, los ecos del pasado no dejan de perseguirlos. Lo que parecía un amor que había quedado atrás ahora resurge en forma de palabras escritas, trayendo consigo la incertidumbre de lo que pudo haber sido y lo que aún podría ser. Pero, ¿qué piensa Demet Özdemir sobre todo esto? Aunque no ha dado declaraciones oficiales, se sabe que ha estado muy enfocada en su carrera y en superar la ruptura con Kerem Bürsin. Algunos allegados afirman que ella ha leído el mensaje, pero no ha respondido. Sin embargo, otros dicen que se siente indecisa, atrapada entre la necesidad de sanar del pasado y la presión de los ojos del público. Mientras tanto, Kerem Bürsin también sigue en el centro de la atención y, según rumores, no estaría muy contento con la situación. Aunque en los últimos meses Kerem ha mantenido una actitud muy profesional y reservada, se especula que esta nueva revelación podría afectarlo profundamente, ya que se sabía que su relación con Demet había sido una de las más intensas y mediáticas de la televisión turca. Un amigo cercano al actor reveló: Kerem no esperaba esto. Creía que el pasado de Demet con Can estaba completamente cerrado. Ahora que ha salido este mensaje a la luz, las cosas se han complicado. Es evidente que la situación está afectando no solo a Demet, sino también a los involucrados en su círculo cercano. La relación entre Kerem y Demet, aunque terminó, todavía parece ser un tema sensible para ambos. A pesar de que han intentado seguir adelante con sus vidas y carreras por separado, las intervenciones inesperadas de figuras del pasado solo suman tensión al ya complicado panorama emocional. No es la primera vez que una historia de amor entre celebridades turcas se convierte en un fenómeno mediático. La cultura del entretenimiento en Turquía ha demostrado ser una de las más apasionadas cuando se trata de sus íconos. Las relaciones, tanto románticas como laborales, a menudo se ven bajo el escrutinio de los medios y los seguidores. Es por eso que, cuando Can Yaman decide dar este paso y enviar un mensaje tan sincero, todos los ojos están puestos en él y en Demet. Este gesto, aunque simple en su forma, está cargado de significado y genera expectativas no solo sobre el futuro de su relación, sino también sobre el impacto que esto tendrá en sus carreras. En redes sociales, los seguidores de los tres artistas están divididos. Algunos apoyan la valentía de Can Yaman por reconocer sus errores y tratar de enmendarlos, mientras que otros creen que es demasiado tarde y que Demet debería seguir adelante sin mirar atrás. Esta división de opiniones ha encendido una ola de debate en las plataformas de Internet, con miles de mensajes de fans expresando su apoyo a una u otra parte.
Algunos creen que Khan, al ser sincero y pedir disculpas públicamente, está mostrando madurez y un verdadero deseo de sanar las heridas del pasado. Mientras que otros piensan que este tipo de movimientos son innecesarios y solo complican más las cosas. Algunos usuarios de redes sociales opinan que Demet, al ser una mujer fuerte y exitosa, no necesita volver atrás en su vida sentimental. Para muchos de sus seguidores, el paso del tiempo ya ha demostrado que ella ha logrado superar muchas de las dificultades que atravesó en el pasado. Por otro lado, hay quienes opinan que todos merecen segundas oportunidades, incluso si éstas se dan mucho después de la separación. Esta discusión ha llevado a que muchas personas se pregunten si las segundas oportunidades en las relaciones son realmente posibles o si, como algunos sugieren, lo mejor es dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. El dilema entre la redención y el cierre definitivo de un capítulo es algo con lo que muchos pueden identificarse. En las relaciones amorosas, el perdón y el arrepentimiento son temas complejos. Mientras que algunos creen que el perdón es la clave para sanar y avanzar, otros piensan que el tiempo y la distancia son los mejores remedios para evitar que viejos dolores resurjan. Sin embargo, en este caso, la decisión de Demet se ve influenciada por una serie de factores adicionales: la atención pública, su carrera, su relación actual con Kerem Bürsin y, por supuesto, su propia sanación emocional. ¿Qué hará Demet? ¿Responderá al mensaje o preferirá dejar todo en el pasado? Mientras esperamos su reacción, queremos saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman merece una segunda oportunidad? ¿O debería Demet seguir con su vida sin mirar atrás? Son muchas las preguntas que surgen, y cada respuesta parece generar más dudas. La pregunta no solo está dirigida a los seguidores de los artistas, sino también a todos aquellos que han vivido experiencias similares y se han visto obligados a enfrentar su pasado de maneras inesperadas. Las relaciones en el mundo del espectáculo no solo son complejas por los sentimientos de los involucrados, sino también por el constante bombardeo de opiniones externas. ¿Realmente importa lo que los demás piensen, o es más importante lo que los propios protagonistas sienten? Esta situación también plantea una reflexión sobre la vulnerabilidad y la fortaleza en las relaciones. En una industria donde las celebridades deben mantener una imagen impecable y un control absoluto sobre su vida personal, los momentos de vulnerabilidad, como el gesto de Can Yaman al pedir perdón, son raros y llamativos. La mayoría de las veces, los actores y actrices mantienen una fachada pública que oculta los detalles de sus relaciones personales. Sin embargo, cuando estas figuras deciden abrir su corazón al público, ya sea para pedir disculpas o compartir sus pensamientos más profundos, esto puede generar una nueva dimensión en la percepción que los seguidores tienen sobre ellos. Al final, esta historia nos recuerda que las emociones humanas son universales, sin importar la fama o el éxito que uno pueda tener. Las relaciones, las rupturas y los intentos de reconciliación son parte de la vida, y aunque el mundo del espectáculo pueda parecer lejano, en realidad está más cerca de lo que parece. Cada uno de nosotros tiene algo que aprender de estos momentos, ya sea sobre el amor, el arrepentimiento o la importancia de seguir adelante. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes del mundo del espectáculo.